Pero hay un detalle importante, mi querido hermano, que se menciona allí. ¿Y qué dice? Que las personas, ¿qué cosa? No pasaban por ahí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Había un sentimiento, mi querido hermano, que se apoderaba de toda persona para no poder cruzar en medio o en el lugar donde se encontraban los gadarenos. ¿Cuál era ese? El temor, el miedo. Y hoy por hoy quiero preguntarle, ¿cuántos de nosotros tenemos miedo? Levante su mano, sea honesto y diga, yo tengo miedo. A ver, ¿quiénes tienen miedo? ¿Sí? Todos tenemos miedo, ¿sí o no? Y los miedos, ¿qué cosa? Muchas veces lo que hacen es que, ¿qué cosa? Nos intimidan nuestro carácter, nuestra manera de enfrentar, ¿qué cosa? Las diferentes situaciones. Yo no sé a cuántos de ustedes les dan miedo a las alturas. ¿Y cuántos se anteponen a las alturas? ¿Sí o no? Algunos de nosotros, de pronto quizás, somos como que muy atrevidos, ¿sí o no? No medimos el peligro. Pero lo que quiero que en esta mañana nosotros entendamos es lo siguiente. En este párrafo de las Sagradas Escrituras se menciona que toda persona lo invadía ¿qué cosa? El miedo y el temor. Sin duda alguna, menciona los detalles y la pluma inspirada menciona que los gadarenos, ¿qué cosa era lo que hacían? Los agredían. ¿Sí o no? Agredían a toda persona que pasaba. Eso significa que el hecho de que la persona diría, bueno, necesito llegar a aquel lugar, esta es la manera más corta y rápida de poder llegar, pero ahí, y si me salen los endemoniados, pueda que me lastimen, pueda que me hagan daño, y no, mejor me voy, le busco la vuelta, ¿sí o no? ¿Saben, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, partiendo de este punto, yo quiero que me acompañen al Antiguo Testamento, en 1 de Samuel capítulo 21. En el libro de 1 de Samuel capítulo 21 nosotros encontramos, mi querido hermano, parte de la historia de David. ¿Ustedes se recuerdan quién fue David? A ver, ¿se recuerdan quién fue David? Muy bien, David, mi querido hermano, fue ¿quién? Quien Dios, ¿qué cosa? Lo eligió. Quizás de pronto, mi querido hermano, de una familia grande y numerosa, ustedes se recuerdan cómo fue que Dios eligió a quién? A David. ¿Se recuerdan cuando el siervo de Dios fue enviado y dijo, ve allá a la casa, ¿sí o no? Y vas a encontrar ahí ¿a quién? A mi siervo, que va a hacer ¿qué cosa? El elegido. Sin duda alguna, mi querido hermano, David era alguien como nosotros, que no tenía ¿qué cosa? Temor. Que los miedos, él se anteponía a sus miedos. O sea, no había nada que ¿qué cosa? Que lo intimidara. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han visto el deporte del boxeo, ¿verdad que sí? Y de pronto en la televisión tú ves y vas a decir, pues va a pelear tal persona, tal peleador, y de pronto lo ves en la pantalla y ves que hay uno más grandote, ¿verdad que sí? Con aquellos músculos bien desarrollados, y ves que el otro apenas, ¿qué cosa? Su musculatura se define, y lo primero que piensan los espectadores es ¿qué cosa? Y ya el ganador está. ¿Sí o no? O sea, ya el ganador ya sabemos quién es. ¿Por qué? Por su postura. ¿Sí o no? Por lo que es. Y es interesante porque a veces hay sorpresas, ¿sí o no? Sorpresas tales como lo que sucedió con quién. Con David. ¿Se recuerdan a David? ¿Se recuerdan lo que sucedió con David? Cuando venían, mis hermanos, los filisteos, y quien comandaba, quien venía adelante de los filisteos, ¿quién era? ¿Quién era? Era un Goliat así. ¿Ah? No, era un Goliat como quién. Oh, mis hermanos, imagínense ver a un hombre como arriba. La sierva del Señor menciona detalles, mi querido hermano,
detalles de la armadura que tenía Goliat. Imagínense ustedes a un hombre, qué sé yo, más de 6 pies, con un cuerpo bien dado, ¿sí o no? O sea, con una cara de un soldado furioso como queriendo vencer, encontrar un rival. Y dice que todos los días venían a intimidar al ejército de Dios. ¿Quién venía? Goliat. Y Goliat allá en la montaña, mis hermanos, dirigiéndose a ¿quiénes? Al ejército de Israel, venía y decía: ¿quién? ¿Ah? ¿Quién de ustedes se va a atrever? ¿Dónde está? Que quiero pelear, vénganse pues. Imagínense ustedes, mi querido hermano, ¿ustedes se pueden imaginar eso? ¿Ah? ¿Acaso no todos tenían miedo? Y dice que el ejército de Israel, mi querido hermano, tenía ¿qué cosa? Temor. Porque con solamente ver la estatura, el porte de Goliat, y ahora a esto le sumamos, mi querido hermano, su coraza, su escudo, no digamos su espada. Hermanos, nadie se atrevía a ¿qué cosa? A enfrentarlo. O sea, el temor y el miedo, ¿qué cosa? Invadía el corazón ¿de quiénes? De todos los soldados. Yo me imagino que el ejército de Israel, mi querido hermano, lo que esperaba era no ir a enfrentar a Goliat, sino esperaban ¿qué cosa? Recibirlo, porque ni modo, ya estaban ahí para pelear, y bueno, y que venga lo que venga, y a ver que corra quien más rápido salga. Pero mi querido hermano, cuando Dios elige a alguien, ¿qué cosa? Cuando Dios elige a alguien, mi querido hermano, lo elige porque Dios lo está eligiendo. Y no importa qué cosa, si es pequeñito, si es grande, si tiene aquello o no lo tiene, pero cuando Dios lo elige, lo elige. ¿Y eligió a quién? A David. Mi querido hermano, un flaquito, ¿sí o no? Así como yo, un flaquito, chiquito, ¿y qué cosa? Pero sintió, mi querido hermano, ¿qué cosa? La valentía, ¿sí o no? Se antepuso al miedo y al temor, ¿de qué cosa? De enfrentarlo. Y él dice 1 Samuel, que él dijo: ¿cómo puede ser posible que él se esté burlando de quién? De nuestro Dios. Vayamos. Y hay detalles que no vamos a omitir, pero a lo que quiero llegar es que viene David, mis queridos hermanos, ¿y qué cosa hizo? Dice que tomó unas piedras ¿de dónde? Del río. Y mi querido hermano, no hubo necesidad de qué cosa, de ponerse la coraza de un escudo, porque todo eso le hizo estorbo. Ni mucho menos de buscar una espada, sino que dijo: ¿en el nombre de quién? De Dios. ¿Y cuántas piedras utilizó David para derrotar al enemigo Goliat? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pueden imaginarse, mi querido hermano, cuando Dios elige? Cuando Dios elige, mi querido hermano, no solamente te está diciendo tú lo puedes hacer, sino que te está dando ¿qué cosa? El poder para hacerlo. Y eso es lo que muchas veces, mi querido hermano, lamentablemente no entendemos nosotros como cristianos. Ahora sí, rápido, porque el tiempo pasa. Fíjense ustedes lo que se encuentra registrado aquí en el libro de 1 Samuel, capítulo 21. El título del capítulo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? A ver, David huye ¿de quién? Oh, mi querido hermano. O sea, vemos que en los capítulos anteriores vemos a David que ¿qué cosa hizo? Enfrentó ¿a quién? A Goliat, y no solamente lo enfrentó, sino que lo derrotó. Y en el nombre del Señor, ¿hasta qué cosa hizo? ¿Verdad? Ustedes saben lo que hizo, no lo vamos a decir, pero lo destruyó. Saben que toda la armadura, la sierva del Señor dice que toda la armadura que tenía puesta, Goliat se le fue quitada, la espada fue llevada
se la llevaron los soldados, el ejército de Israel, y por lo tanto ahora tiempo pasó. O sea, ahí se menciona en el capítulo 20 la relación que tenía David con Jonatán, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? La relación de esa amistad, que aparte que no eran familia, pero se querían como que, como hermanos. Pero mi querido hermano, Saúl, ¿qué cosa? Después de que David derrotó a Goliat, la envidia, escuchen bien, la envidia y el odio y todo rencor creció ¿en quién? En Saúl. Y es que aquí nosotros tenemos que aprender algo, mis hermanos. Muchas veces nosotros como cristianos enfrentamos y a veces nos gana el miedo porque nos encontramos frente a la envidia, frente al egoísmo, frente a la crítica de muchos de nuestros hermanos. Y David, mi querido hermano, David, ¿qué fue ahora? Dice que él huyó. Y la sierva del Señor dice, mi querido hermano, que ese fue el primer, ¿qué cosa? Error. ¿Por qué huyó David? ¿Por qué huyó David? ¿Se recuerda? ¿Quién lo quería matar? ¿Quién le había lanzado qué cosa? Una espada. ¿Quién? ¿Se le había lanzado a traición, sí o no? O sea, David sabía que a cualquier precio y a cualquier asunto, Saúl quería muerto a quién. Y la razón era, mi querido hermano, ¿por qué? Porque David se había ganado el agrado del pueblo, pero no para regocijarse de sí mismo, para enaltecerse de sí mismo, sino que David lo hizo para glorificar el nombre de Dios. Y ahora, mi querido hermano, fíjense ustedes, dice que David empieza ¿qué cosa? Huir. Dice que llega frente al sacerdote, ¿verdad que sí? Llega frente al sacerdote y le dice, vengo, ¿qué cosa? Vengo que me ayudes. El sacerdote se admira porque le dice, ¿y cómo es que viene solo? ¿Y por qué viene solo? Primer error de David, mi querido hermano, fue ¿qué cosa? Desconfiar de quién, del poder de Dios. Ahora David había fallado. ¿Por qué había fallado? Porque ahora sentía ¿qué cosa? Miedo y temor. Y mi querido hermano, el capítulo 21 menciona de que, fíjense, dice que David vino mintiéndole a quien, al sacerdote, diciéndole, es que el rey me ha enviado a qué cosa, a dar un mensaje. El sacerdote le pregunta, ¿y cuál es ese mensaje? Y él le dice, bueno, no te lo puedo decir porque lo necesito llevar. Así es de que por favor ayúdame, necesito comer, tengo hambre. Y entonces no había alimento, más únicamente ¿qué cosa? Los panes que utilizaban ¿a dónde? En el santuario. Entonces, como los panes ustedes saben de que los cambiaban, entonces había llegado el momento en que esos panes ya habían sido reemplazados. Entonces el sacerdote le dice, bueno, ¿sabes qué? Lo único que tenemos son estos panes. Dice que David se lo comió, sació su hambre, y entonces dentro del templo, nuevamente, ¿a quién se encuentra? Usted está leyendo, lo está siguiendo. ¿Qué dice? Aquí encontró a uno de los siervos ¿de quién? Del rey Saúl. Y entonces otra vez, mi querido hermano, el miedo invadió el corazón ¿de quién? De David. Y dijo, ¿y ahora cómo le hago? Ya me vieron aquí, le va a ir a contar y le van a buscar. Y así es de que viene al sacerdote nuevamente. Y escuche bien, viene David al sacerdote y le dice, ¿tienes alguna espada? Necesito que me des alguna espada. Y el sacerdote, ¿qué le dijo? ¿Están siguiendo la lectura? ¿Qué le dijo el sacerdote? Imagínense, le dice, mira David, perdóname, pero aquí es la iglesia y aquí no tenemos ¿qué cosa? Armas. No tenemos espada, pero hay una. ¿Y quién era esa espada?
¿De quién era? Oiga, mi querido hermano, ¿se imaginan ustedes el tamaño de esa espada? ¿Se imaginan el tamaño de esa espada de Goliat? O sea, si las cosas, por ejemplo, una persona alta, usted va a saber que el size de su ropa es qué cosa, es diferente. El size de sus zapatos es qué cosa, es grande. Ahora, no digamos la armadura. Ustedes saben de que en la antigüedad la armadura era hecha a medida exacta ¿de quién? Del soldado. Entonces, ahora imagínense ustedes la espada de Goliat. Yo ni siquiera tengo la idea, ¿no? La espada a lo mejor tenía mi altura, pero le dijo el sacerdote: no tengo otra espada, únicamente la de quién, la de Goliat. ¿Qué creen ustedes que dijo David? ¿Qué creen ustedes que hizo David? ¿Ah? No importa, aunque sea esta, me llevo. Y huyó, mi querido hermano. Mi querido hermano, en esta mañana yo quiero que nosotros aprendamos algo de lo que sucedió ahora en la vida de David, lo que estaba sucediendo. Y yo les preguntaba a mi querido hermano, muchas veces nosotros tenemos miedos. ¿Y quién de nosotros no es miedoso? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Quién de nosotros no es miedoso? Yo cuando era pequeño, mi querido hermano, mi papá y mi mamá siempre me llamaban la atención, porque yo era uno que no medía el peligro. Y hasta ahora no lo mido, hermano. No sé, o sea, a veces yo sé que es peligroso, pero si yo creo, tengo la confianza que lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Mucho tiempo, pues recién llegando aquí a Estados Unidos, el primer trabajo que yo tuve fue la carpintería. Y como en la primera semana que yo trabajé, me mandaron a ponerle plywood a un roof. Y yo me fui. El día siguiente no habíamos terminado de clavarlo todo, pero el sereno de la mañana, ustedes saben, ¿verdad que sí? El rocío de la mañana había hecho como mojadito el techo. Y pues ya era hora de trabajo, yo me subí arriba, caminé tranquilo, y de repente escucho un grito que me dice el americano: bájate, bájate. Yo digo: ¿y qué pasó? No me entendía, y yo seguí trabajando. Cuando de repente iba hasta allá arriba y me vine para abajo, porque el rocío de la mañana había mojado y se pone liso. O sea, muchas veces yo no miedo al peligro. Todos tenemos miedos. Unos son más miedosos que otros, ¿sí o no? Recuerdo ahora que fuimos a la caminata con los conquistadores, pasamos por unos lugares muy hermosos, bonitos, unas piedras grandes, y de pronto, para que te salga bien la foto, ¿verdad que sí? Para que puedas enseñar y lucir esa foto, tienes que ponerte de pronto hasta en la mera orillita, y quizás ahí está aquello como que ¿qué gana más? ¿El temor a que me vaya a caer o que me miren qué tan valiente sale en la foto? O sea, todos tenemos miedos. Pero mi querido hermano, en esta mañana yo quiero que recuerdes esto. Dios nos ha elegido. Dios te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha elegido? ¿Para qué nos ha elegido el Señor? Sí, sin duda alguna, mi querido hermano, para que nosotros llevemos la obra que ángeles desearan, ¿qué cosa? Hacer en esta tierra. Pero muchas veces, mi querido hermano, frente a la crítica, frente al egoísmo, frente a la envidia, nosotros tenemos miedo y dejamos de hacerlo. Dudamos en seguir, hacemos lo que le pasaba a los ciudadanos de los gadarenos. ¿Qué pasaba? Sabían que tenían que llegar y la manera más rápida y segura era de pasar por ahí, pero había un peligro. Y el peligro era de encontrarse con ¿quiénes? Sí, con los endemoniados, y por lo tanto entonces mejor le buscaban la vuelta, y muchas veces nosotros tomamos esa actitud. Cuando nosotros tomamos ¿qué cosa? Alternativas.
Cuando nosotros decimos, bueno, realmente yo estoy allá terminando el año por compromiso, porque ya, otro va a venir y lo va a hacer mejor sin duda. Entonces, aunque no diga nada, se me olvida hacer esto, se me olvida hacer lo otro. Vengo, se me olvida hacer la parte que me toca. Ay, se me olvidó. O sea, mis queridos hermanos, si Dios nos ha elegido a nosotros, nos ha elegido para que salgamos victoriosos. Tú no le estás diciendo a la iglesia, no, ahora no lo voy a hacer, o no lo quiero hacer, sino le estás diciendo a Dios. Mi querido hermano, me llama la atención porque de David nosotros aprendemos lo que ahora tú y yo enfrentamos. Primero, sin duda alguna, mi querido hermano, sin dar muchos detalles, sin enfatizarlo, pero sin ponerlo en alto, es que Dios nos ha elegido a ti. Te ha elegido a ti, me ha elegido a mí. Ahora tú dirás, bueno, pues que somos pecadores, todos somos pecadores. Y así como la vida de David, mi querido hermano, que ahora tenía una baja, pero la dirección siempre iba para ¿dónde? Para arriba. Por esa razón, mi querido hermano, es que en esta tierra, los desafíos que nosotros tenemos es, mi querido hermano, mantener nuestra confianza y dependencia totalmente de ¿quién? De Dios. Y saben, mis queridos hermanos, yendo ya en la parte final, es interesante ver cómo esto, yo les voy a leer lo que yo encontré en el libro de Patriarcas y Profetas. Escuchen. Todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. Cuando las sombras rodean el alma, cuando necesitamos luz y dirección, debemos mirar hacia el cielo, porque hay luz más allá de las tinieblas. David no debió desconfiar un solo momento de Dios. Tenía motivos para confiar en Él. Era el ungido del Señor y en medio de los peligros, Dios lo había protegido. Mi querido hermano, el diablo trabaja duro, hermanos. Y el diablo trabaja 24/7. Mientras usted y yo estamos descansando y reponiendo fuerzas, Satanás con sus ángeles está preparando, mi querido hermano, un plan para que tú el día siguiente, cuando tú te levantes, el poder derrotarlo. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree, hermano? Hermano, esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. O sea, mientras nosotros creemos que todo anda bien, hay alguien que está planeando poder, ¿qué cosa? Derrotar. Y muchas veces, mi querido hermano, el diablo nos utiliza a nosotros mismos para estropearle el camino a nuestro hermano. Qué tristeza. Qué tristeza. Es ahí, mi querido hermano, cuando la envidia prevalece en el cristiano, en la mente y en el corazón del cristiano. Y cuando lo que tú debieras mejor, o lo que deberíamos de hacer mejor, dicho, es ¿qué cosa? Ver al Señor, empezamos a ver ¿qué cosa? Defectos, ¿sí? Virtudes. Y cuando nosotros empezamos a ver defectos como también virtudes en los demás, nosotros estamos desviando la mirada de allá arriba. Por lo tanto, mi querido hermano, en esta hermosa mañana, yo les invito a que en el nombre del Señor venzamos a ese gobierno. Si Dios nos eligió, mi querido hermano, es porque Él puede capacitarnos. Si Dios te eligió a ti y te eligió a mí, es porque la coraza y el escudo está hecho a nuestra medida. Si Dios, mi querido hermano, te ha llamado a trabajar en su causa, a desarrollar algún ministerio, a formar parte de un ministerio, no necesariamente tienes que ser el director. No necesariamente tienes que ser el subdirector, no.
Muchas veces nosotros tenemos ese falso concepto, mi querido hermano, que el hecho de ser director o subdirector, pues ahí está todo, ¿no? Muchas veces el director es el que está a la par tuya. Y únicamente el otro finge como director. Porque hay otro que hace lo que tú debieras de hacer y no lo hace. Pero ese es el equipo del que Dios quiere, mi querido hermano. Ser complemento de uno del otro. Mis queridos hermanos, en esta mañana yo quiero preguntarte: ¿te sientes elegido? ¿Crees que Dios te ha elegido a ti? Y si no, mi querido hermano, recordemos lo que dice la palabra de Dios. Porque desde antes de la fundación, yo, ¿qué cosa? Te escogí. Yo te puse nombre, dice el Señor. Mío eres tú. ¿Cuántos alabamos al Señor en esta hermosa mañana? Porque Dios nos ha elegido, mi querido hermano. Querido amigo, que en esta mañana te encuentras entre nosotros. Y quizás has venido porque has complacido la invitación de algún conocido, algún familiar, o porque ya te ha motivado el deseo de poder estar en esta mañana. Mi querido hermano, mi querido amigo, Dios también te ha elegido a ti. Sí. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque no tenías otra cosa que hacer y bueno, vamos a ir a la iglesia a ver qué encuentro. No, tú estás aquí porque Dios te eligió que estuvieras aquí hoy día. Mi querido hermano, mi querido amigo, Dios nos ha elegido en esta hermosa mañana a ser parte de su cuerpo. Sí, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y por lo tanto, mi querido hermano, trabajemos para el Señor. ¿Sí? Pidámosle al Señor que toda esa envidia, que todo ese egoísmo, que todo ese rencor, mi querido hermano, se quite. Porque yo les entiendo, hermanos. Muchas veces nosotros quisiéramos decirle al Señor, yo a veces quisiera decirle al Señor, Señor, mira, llévatelo, te lo mando. Pero mi querido hermano, el amor de Cristo, ¿qué cosa dice? Nos construye. Que el amor de Dios y la justicia de Dios pueda reinar en nuestros corazones en esta hermosa mañana. Mi querido hermano, no le tengamos temor, ¿sí? No le tengamos temor a nuestro adversario, porque tras de nosotros está aquí el Todopoderoso. Aquel que le ayudó, que le dio sabiduría, que le dio ese valor, ese coraje a David para poder derrotar a aquel. Mi querido hermano, tú y yo estamos a punto. Quizás estamos de esta manera, ¿sí? Vete, mirémonos que estamos así, a punto de lanzar, ¿qué cosa? Esa piedra. Mi querido hermano, Dios nos va a dar, ¿qué cosa? La seguridad y la certeza para poder darle la fe. Así es que el Señor pueda bendecirnos en esta hermosa mañana.